Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente en un estudio de nuestro libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga, que sea una experiencia maravillosa el curso que vamos a hacer hoy día. Y espero que también hayan verdades que toquen tu corazón para crecimiento. No lo hacemos esto para conocimiento solamente, sino que también para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga y vamos rápidamente a lo que tenemos preparado el día de hoy. Bien, hermano, tenemos el estudio de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Tenemos la división del Apocalipsis, son 3 divisiones. Primero, las cosas que has visto, que comprenden el capítulo 1, las cosas que son, que comprende el capítulo 2 y 3, y desde el capítulo 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas. Bueno, las cosas que has visto ya la vimos en el video pasado, y hoy día nos vamos a concentrar en las cosas que son, o sea, las cosas que estaban sucediendo en el tiempo del apóstol Juan a través de esas 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Bien, comencemos con la iglesia de Éfeso, la iglesia que dejó el primer amor, así la vamos a subtitular. Primero vamos a ver un video y de cada iglesia vamos a ver un cortito video de estos lugares. Viene a enriquecer un poco el estudio, un video que encontré por ahí que es bueno verlo. Y así seguimos con el estudio. Veamos el video. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, compartiendo con Alejandría y Antioquía la supremacía en el Mediterráneo oriental, ya que su localización era de importancia estratégica para los comerciantes y para los ejércitos, por su excelente acceso al mar, lo cual la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. Éfeso fue una congregación privilegiada en todo sentido. Según el libro de los Hechos, fue la única de las 7 iglesias en la que el apóstol Pablo ministró personalmente durante 3 años, a partir del año 54 después de Cristo. Pablo tuvo muchas dificultades a la hora de predicar en Éfeso, ya que los plateros, quienes vivían de la venta de objetos dedicados a la diosa Diana o Artemisa, sintieron temor de la doctrina que él predicaba, porque ponía en aprieto su fuente de trabajo. A pesar de ello, Pablo hizo muchos milagros en Éfeso. La magia negra se practicaba por todas partes, pero con el testimonio de Pablo, muchos magos y hechiceros se convirtieron y quemaron sus libros. Seguramente acá se paraba el apóstol Pablo para dirigir sus mensajes a las multitudes, que como podemos observar atrás, el gran teatro pues se llenaba cuando habían acontecimientos, y por supuesto que el apóstol Pablo utilizaba estos escenarios y las multitudes también para predicar el evangelio. Así de que este es el gran teatro de acá de la iglesia de Éfeso. Juan, el apóstol, se trasladó a Éfeso en el año 62, en donde sufrió persecución por parte del emperador Domiciano, quien lo desterró y envió a prisión a la isla de Patmos, en donde tuvo la revelación de parte del Señor para trasladar su mensaje a las 7 iglesias. Los cristianos acá en este lugar eran perseguidos por los romanos, y la palabra nos deja ver que el ángel les dice: han trabajado bastante bien. Incluso tienen un don de discernimiento, ya que detectaban un falso apóstol llegar a hablarles acá y ellos lo detectaban. Pero les dice algo también, que se han olvidado de su primer amor, que son pocas las personas que han sido fieles. Esto es algo parecido como que hoy en día nosotros pudiéramos hacer buenas obras, pudiéramos ser generosos e incluso que estuviéramos en el servicio a las cosas de Dios, pero es importante que no se olvide ese primer amor en nuestros corazones. Bueno, ahí está el video de la iglesia de Éfeso. Ahí tenemos un mapa
Y en ese mapa marcamos el lugar donde estaba la iglesia de Éfeso, el puerto de Éfeso, también como nos mostraba el video. Algunas cosas que podemos destacar: que era la más importante del Asia Central por su gran puerto. Era muy importante porque de ahí se abastecía toda el Asia casi. Se erigía el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo. De hecho, se lograba ver ahí la fachada del templo de Diana, un templo idolátrico, por supuesto. Por muchos años, el apóstol Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso hasta su deportación. Recuerde que él fue deportado a la isla de Patmos, esa que está ahí abajito, la isla donde recibió la visión y escribió el libro de Apocalipsis. Así que es importante también destacar este tipo de cosas. Sigamos con el estudio entonces. Vamos a los versículos y vamos a ir destacando entre los versículos algunas frases por ahí. Dice, número 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, ahí destacamos en el primer versículo el ángel de la iglesia. Y recordarán ustedes que ese es el pastor o líder espiritual de la iglesia, es lo que nos revela en Apocalipsis 1:20. ¿Ya? El ángel de la iglesia es el pastor o líder espiritual de la iglesia. Ángel significa mensajero, y bueno, todos los pastores o los líderes espirituales tenemos un mensaje que entregar a la iglesia. Esa es la gran tarea pastoral, y a él le escriben. Bueno, también destacamos el versículo estrella y candelero, más que nada para recordar que estrella y candelero, que se va a repetir muchas veces en el tema de las 7 iglesias, son los siervos e iglesias. Está ya dicho en el 1:20 de Apocalipsis. Así que destacábamos eso para recordarlo. Vamos a las cualidades de Éfeso, porque en el versículo 2 y 3 nos habla de esas cualidades. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, hermano, tiene tremendas cualidades esta iglesia. Era de buenas obras, trabajadores, pacientes, metódicos, resistentes espiritualmente, con discernimiento, porque habían probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, ya en esa época habían falsos apóstoles, claro, que querían suplantar a los verdaderos. También dice que eran vituperados, pero pacientes en la prueba, evangelistas incansables. Obviamente todo cristiano en todo lugar, unos más que otros en especial, es insultado, vituperado, pero ellos no se amilanaban ante eso. Hermanos, ya con el versículo 2 y 3, esta es una iglesia que cualquiera se querría, que tenía muchas cosas buenas, claro, porque era una iglesia que tenía mucho amor por Dios, que había comenzado con mucho amor y se ganó estas cosas a través de la edificación y el amor que hubo de muchos ahí. Pero sigamos. ¿Qué nos dice el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Ahí ya tiene un pero la iglesia de Éfeso. La palabra o la frase dejado tu primer amor, hermanos, eran tremendamente eficaces, pero se estaban enfriando. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Ustedes son eficaces, pero están dejando su primer amor. Ese amor que los impulsó a ser eficaces, ahora lo estaban perdiendo. Amaban la obra de Dios, no hay duda alguna, pero no estaban amando al Dios de la obra. Y ese debe ser el primer amor. Ahí es donde debe estar el foco de cada creyente y el foco de la iglesia de Éfeso y el foco de cualquier iglesia. Debemos amar a Dios primero, ponerlo en primer lugar, porque ese es el primer y grande mandamiento, queridos hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas.
Y lamentablemente aquí la iglesia estaba cayendo en un trabajo sin amor. Por eso digo, amaban la obra de Dios, pero no estaban amando al Dios de la obra. Una buena tarea para nosotros también en la iglesia. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es la idea de hacer las cosas? ¿Por amor a Dios o porque simplemente hay que hacerlas? Una buena reflexión sacamos aquí. Bueno, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde has caído? Mire esa frase. Esta iglesia fue fundada por ni más ni menos que el gran apóstol Pablo. Y mire el desfile de grandes personas que pasó para edificar esta iglesia. Fue edificada por Apolos, el gran evangelista. Qué tremendas palabras dice la Biblia de Apolos. De Timoteo, el gran pastor. De Aquilas y Priscila, los fundadores de la iglesia en Roma, ni más ni menos. Y del gran apóstol Juan. Todos ellos habían fundado y edificado esta iglesia. Y lo que le está diciendo de dónde has caído es que debían volver a los fundamentos de amor de los que habían sido edificados. ¿Y por quiénes habían sido edificados? Ellos habían caído de todo eso. Claro, una iglesia que se está enfriando está olvidando tanto el testimonio de estos y está olvidando la enseñanza de estos. Hermano, la clave es el amor en una iglesia. Mira, fíjate lo que dice 1 Corintios 13, 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. O sea, cuando uno tiene un verdadero amor por Dios y tiene el amor verdadero y tiene preeminencia en el amor, va a tener todas las cualidades que ellos empezaron a forjar, pero cuando se pierde el amor, están en peligro todas esas cualidades. Por ejemplo, dice que el amor es sufrido, o sea que está dispuesto al sacrificio. Cuando se deja el amor, ya no se está dispuesto al sacrificio. Dice, el amor no tiene envidia. Claro, cuando hay amor no hay envidia, pero cuando se empieza a dejar el amor, empieza a aparecer la envidia. Cuando se deja el amor empieza a aparecer la jactancia, porque el amor no es jactancioso. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el amor es clave ahí. Y eso lo había enseñado perfectamente el apóstol Pablo, Apolos, Timoteo, Aquilas, Priscila y Juan. Qué tremendos líderes tuvo esta iglesia, pero se habían caído de ahí. Bueno, dice que vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Bueno, Dios le está conminando al arrepentimiento, como a todo el mundo y como a nosotros también, si estamos haciendo algo mal. Debemos arrepentirnos. Esta iglesia debía arrepentirse. Si no se arrepiente, se enfriará la iglesia, morirá y dejará de ser luz. A eso se refiere con la palabra candelero. O sea, una iglesia debe ser luz, queridos hermanos. Mire, esto se entiende mejor a la luz de Filipenses 2, del 12 al 15. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, eso es una iglesia que hace las cosas sin murmuraciones ni contienda, que se ocupa de su salvación con temor y temblor, no desprecia esa salvación,
sino que se ocupa de servir, se ocupa de enseñar, se ocupa de aprender, porque la iglesia es la luz del mundo. Pero ¿qué pasa si se deja el amor, el primer amor y todo amor? Al final se enfría y la iglesia muere y deja de ser luz. Dios se va a ese lugar y quita su candelero de ese lugar. Espero que nosotros seamos una iglesia con un candelero encendido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí, obviamente, el Señor le está alabando una cosa muy buena que tenía. Ya dijimos que tenía un discernimiento, porque habían probado los falsos apóstoles y también habían detectado esta falsa doctrina que estaba entrando en este lugar. ¿Qué era eso? Era una doctrina herética que enseñaba cosas gnósticas, o sea, liberales, que se habían introducido en la iglesia. Era una doctrina mística, eso se refiere gnóstica, liberal. O sea, además que era muy permisiva, o sea, iba en contra de los principios morales de nuestro Señor. Lo bueno es que la iglesia de Éfeso, con todo lo que había sido entrenada y edificada, había detectado esto, y eso Dios lo alaba. Entonces no era una iglesia que no podía arrepentirse de eso. De hecho, yo personalmente creo que la iglesia de Éfeso volvió a su primer amor, aceptó la reprensión. ¿Sabe? Cuenta la historia que la iglesia de Éfeso se rastrea en la historia hasta el año 500 después de Cristo. Miren, hermanos, 500 después de Cristo. Bueno, después ya como que desaparece de la historia. Y eso es importante, o sea, fue una iglesia que permaneció muchos siglos. Gloria a Dios, qué lindo. Bueno, y ellos aceptaron la reprensión. La iglesia había detectado a los tales y creó una defensa contra la herejía. Por eso yo también creo que permaneció mucho, por eso también creo que la reprensión de dejar el primer amor, ellos la recibieron con humildad y volvieron a eso porque decidieron amar a Dios como corresponde y obedecerlo como corresponde. Y sobre eso creó una defensa contra las herejías nicolaitas que estaban en todo el sector del Asia Menor. Bueno, gracias a Dios por ello. Vamos al versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, recuerda que es un mensaje a una iglesia local, la iglesia de Éfeso, una iglesia histórica que existió. Pero del mensaje local debemos sacar nosotros enseñanzas para el cuerpo de Cristo en general. Eso es lo que nos está diciendo también el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, la advertencia a la iglesia de Éfeso también puede ser una advertencia a nuestra propia iglesia o a todas las iglesias. De hecho, yo creo que muchas iglesias se ajustan a un tipo de estas 7 iglesias. Ahí tendríamos que analizar nosotros en cuál estaríamos. Pero nosotros tenemos que tomar esta enseñanza también como una enseñanza a la iglesia o a las iglesias locales en diferentes lugares. Al que venciere le haré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, hermanos, creyentes siempre son vencedores. Así que aquí no es como que ahí vemos si vencen o no vencen, no es así. Los creyentes siempre son vencedores en contraste con los falsos profesantes. Así que si es creyente va a vencer y él comerá del árbol de la vida. Pero aquí está haciendo un contraste contra el falso profesante. Y esto lo explico, hermano, porque va a ser recurrente en muchas cartas. Vamos a ver lo mismo, que termina así. Pero haciendo un contraste. No es que no vayan a vencer. Si es un creyente verdadero, vence. Porque así dice el versículo 13 de capítulo 2 de Filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. O sea, ahí se refiere al árbol de la vida del Génesis 3:22.
ese árbol que nos da vida eterna. Y Dios nos va a dar vida eterna, nos dará de comer de ese árbol de la vida. No tengo duda que en Éfeso muchos dieron su vida por el Evangelio y comieron del árbol de la vida. Muy bien, pasamos a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida y perseguida. Vamos al video primero. Ubicada a 470 kilómetros al sureste de Estambul, nos encontramos con la ciudad de Esmirna, el segundo puerto más importante del país después de Estambul y también la segunda ciudad más poblada del mar Egeo, después de Atenas en Grecia. Esmirna es la tercera ciudad más poblada, después de Estambul y Ankara, la capital de Turquía. Esta ciudad es también conocida como la perla del mar Egeo y tomó mucha relevancia entre los cristianos, al ser una de las 7 ciudades nombradas en el Apocalipsis. Esta ciudad era muy pujante, con muchos habitantes. De hecho, en la actualidad cuenta con 5 millones de habitantes. Aunque la mayor parte del tiempo el clima en Esmirna no es templado, durante nuestra visita las temperaturas que experimentamos fueron bastante bajas, incluso bajo cero. Es impresionante el frío y el viento que hay en este lugar, a pesar de ser un área costera, pero les vamos a presentar siempre estas imágenes, como pueden observar ustedes acá. Esta es la parte de la plaza que tenían en esos tiempos y se conserva intacta acá en la ciudad de Esmirna. Hacia el fondo podemos observar un museo al aire libre y por supuesto en la entrada pues ya la parte principal, lo que era el templo de esta iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta directa del comercio que mantenía India y Persia con Roma. Bueno, ahí está el mapa, queridos hermanos, y al norte de Éfeso está Esmirna. ¿Qué podemos decir? Que está ubicada, lo voy a poner de nuevo, a 56 kilómetros de Éfeso. Si no lo ve porque está mi carita ahí, no importa, yo se lo digo, está ubicada a 56 kilómetros de Éfeso. Era llamada la Dorada o el adorno de Asia por su belleza arquitectónica. De hecho, ahí vimos en el video que al día de hoy es muy importante y muy linda también. El conocido discípulo de Juan, Policarpo, fue su obispo, o para muchos San Policarpo, uno de los primeros mártires después de los apóstoles, fue el famoso Policarpo. Policarpo dejó escritos, hay una memoria de Policarpo respecto habló de Juan, habló del Apocalipsis, habló de la iglesia y de la persecución que hay sobre Policarpo. Así que es bueno saber que el mismo apóstol Juan y muchos apóstoles dejaban grandes hombres de Dios que ministraron estas iglesias. Bueno, eso como dato. Ahora vamos a los versículos. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, destaco la palabra Esmirna, que significa mirra. La destaco, querido hermano, porque todos saben que la mirra es una resina que sale en unos árboles africanos y asiáticos que tienen un perfume muy rico, que dan un perfume excelente. Pero la mirra tiene que ser machacada en un mortero para que dé ese perfume, o sea, tiene que ser bien golpeada. Y yo creo que siempre el Señor en el primer versículo hace alusión a algo, en este caso a través del nombre, que la iglesia está viviendo. Y no es distinto con el caso de Esmirna, que es una iglesia muy sufrida. Ahí lo vamos a ir viendo. Pero también quiero destacar la frase: estuvo muerto y vivió. O sea, Cristo está recordando su triunfo sobre la muerte y le está recordando eso a una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución. Veámoslo en el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Ahí está la persecución.
y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, ahí tenemos todo eso, hermanos, consignado ahí, y quiero destacar la frase pobreza. No solamente están perseguidos, sino que además eran pobres, o sea, de humilde condición, pero ricos en Cristo, lo dice el paréntesis mismo. Bueno, querido hermano, una reflexión ahí. No importa lo que tengamos en esta tierra, somos ricos en Cristo. No importa lo que no tengamos en esta tierra, somos ricos en Cristo. Amén. Bueno, ahí está. Y vamos a destacar esa frase, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Bueno, la oposición judía a Cristo y su iglesia era agresiva en todos lados. Recuerde que los judíos los persiguieron en Jerusalén, tuvieron que huir, después fueron perseguidos en muchos lados. El mismo apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia siendo judío. Pero aquí hay algo que hay que destacar, porque aquí Cristo está haciendo, a través de esta carta, una distinción entre un judío falso y uno verdadero. Y estos que eran blasfemos eran judíos en la carne, mas no en lo espiritual. Yo creo que aquí me tengo que detener a explicar unas pocas cosas, hermanos, que van a ser importantes para destacar. Mírate lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 15 al 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mire lo que está diciendo. Hermanos, el verdadero judío para nuestro Señor es aquel que reconoce al Mesías, a Cristo. Si un judío, por muy circuncidado que haya sido, porque haya nacido en una cuna judía, con padres judíos, pero no reconoció al Salvador, no es parte del Israel de Dios, del Israel espiritual. Así que cualquier otro que, cual fariseo, obliga a la iglesia al legalismo y todo eso, no es un verdadero judío. Mire lo que dice Romanos 9:6. Voy rápidamente a ese libro. Dice el versículo en el 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí mismo en Romanos capítulo 2, 28-29, dice lo siguiente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, o sea, no en la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, el verdadero judío es quien reconoce a su verdadero Mesías. El Mesías prometido en la Escritura es Cristo. Si no lo es un falso judío para Cristo. Y de eso se va a tratar también la tribulación. Mire, vamos a Efesios capítulo 2 para terminar ya esta idea. Pero me explayo un poquito en esto porque es importante entender esto, porque también tiene que ver con el juicio de Dios. Capítulo 2, 14 al 16, dice de la siguiente manera, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Israel, y del pueblo gentil hizo un nuevo pueblo llamado iglesia. Mire, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que los falsos judíos siempre estaban en guerra con los cristianos, los falsos judíos siempre estaban en guerra con los gentiles también. Pero un verdadero judío que reconoce a Cristo, se hace cristiano, obviamente, se hace parte de la iglesia y está en paz con todos. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, querido hermano, cuando dice acá en el versículo la blasfemia de los que se dicen ser judíos, probablemente sí lo eran en la carne, habían nacido judíos, circuncidados, pero no lo eran en el espíritu. O sea, no reconocían a su Mesías, que es Cristo. Y lo bueno de la iglesia de Esmirna es que ellos estaban luchando contra estas personas que querían convertir la iglesia en una sinagoga de Satanás. Así que hago todo ese alcance porque en la Biblia Dios va a tratar con Israel, y los que van a pasar al milenio es el Israel espiritual, el Israel que sí reconoce al Mesías. Recuerda que hay 144.000 sellados judíos que van a pasar, que van a predicar, muchos probablemente van a ser mártires y van a salvar muchas almas también. Y también de Israel, los dos discípulos predican ahí en la plaza de Jerusalén para que el pueblo de Israel se convierta. Muchos se van a convertir. Si no se convierte, es un falso judío nomás. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, sigamos. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, iban a ser probados. El mismo Satanás el que está detrás de todo esto. Pero, hermanos, padecerán persecución, pero era una prueba, y Dios está en control de todo. Una prueba para probar los verdaderos de los que son falsos, de los falsos judíos. Muchos en esta iglesia de Esmirna venían de raíces judías y se habían convertido a Cristo, pero habían otros que querían mantener las cuestiones judías, así como en la iglesia de Galacia, por ejemplo, pero necesitaban ser probados nada más. ¿Y quién permanece en la prueba? Permanece el que verdaderamente ama al Señor y es un verdadero creyente. Así que a veces no siempre es mala la prueba. La frase "sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida", nuevamente está en el contexto de fieles e infieles, ¿ya? No significa que el verdadero creyente va a perder la fidelidad. Eso lo hace un apóstata, pero no un verdadero creyente. Así que un verdadero creyente es fiel hasta la muerte. Sea que le llegue la muerte repentina por persecución, o sea que muera de viejito, pero siempre será fiel hasta la muerte. Así que, bueno, nosotros también debemos ser fieles hasta la muerte. Sea que nos toque mañana o cuando seamos verdaderos viejitos. Ser fiel hasta el final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, hermano, la separación de Dios en el infierno no es parte del creyente. Qué bueno, veamos lo que dice Apocalipsis 26, porque viene muy bien recordarlo. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, ahí también extraemos de que reinaremos con Cristo los 1000 años, pero lo importante acá que tenemos, hermanos, es que vamos a ser bienaventurados y no vamos a tener arte ni parte en la segunda muerte, que es cuando la gente es echada al infierno. Bueno, para los vencedores, para los creyentes, para los que son fieles hasta la muerte. Un verdadero creyente es eso. Muy bien, terminamos Esmirna y seguimos con la iglesia de Pérgamo. La iglesia tolerante a la falsa doctrina. ¡Wow! Veamos el video primero.
Pérgamo está situada en las montañas alrededor de una ciudad rural en el interior de Turquía, a unos 335 metros de altura. Una aventura inolvidable, con un trayecto donde vivimos temperaturas extremas bajo cero y fuertes nevadas, lo que al final resintió nuestras vías respiratorias. Con todo y eso, valió la pena. Llegamos a Pérgamo. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Pérgamo. La verdad, mucho frío, temperaturas bajo cero, y me atrevo a decir que solo yo estoy en este lugar. Los grandes atractivos de Pérgamo son las ruinas increíblemente bien conservadas de esta antigua acrópolis dedicada a varios dioses griegos, con un espléndido teatro que es el más inclinado del mundo, el famoso Asclepión, que es el recinto curativo más influyente del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud Esculapio. Fue aquí donde vivió el conocido médico Claudius Galenus, más conocido como Galeno. Los túneles de dormición usados en la antigüedad para estudiar a los pacientes y su subconsciente, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son monumentos que aún se conservan de aquella época, y por supuesto es aquí donde se ubicaba la antigua iglesia de Pérgamo, la última de nuestro recorrido de las 7 iglesias mencionadas en el libro bíblico del Apocalipsis. Bien, tenemos el mapa y ahí está Pérgamo al norte de Esmirna y está a 88 kilómetros de Esmirna, o sea, un poquito más allá de Loncoche, Temuco. La ciudad donde nació el pergamino, de ahí el término Pérgamo, o de ahí el término pergamino, por nacer en la ciudad de Pérgamo, una ciudad altamente militarizada. Y aquí hay un dato muy... Poseía más templos que las dos anteriores, o sea, era más idolátrica que incluso todas las otras, que Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Ya, esos datos mantengámoslos ahí en nuestra mente. Vamos a los versículos. Dice el 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Veamos lo que destacamos ahí, la frase Pérgamo. Dijimos que es una ciudad altamente religiosa y militar romana, era parte del Imperio Romano, y tenía un templo de adoración al César. Era la única ciudad que tenía un templo de adoración al César, o sea, al emperador, que era juez del imperio, pero era considerado un dios. Así que él tenía un templo exclusivo. Yo creo que donde era militar, obviamente muchos terminaban adorando al César, y así ganarse la gracia del emperador, obviamente, pero es importante destacar eso. Vamos al versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, repite 2 veces donde mora Satanás, o el trono de Satanás, que es lo que destacamos, hermanos. Y eso es una referencia al templo del mismo César, que está ahí. Una referencia a que en ese lugar se adoraba al César. Y toda adoración al hombre es idolatría de las más bajas. El ser humano, el hombre, no es digno de ser adorado. Solamente Dios es digno de ser adorado. Tampoco lo son los demonios ni Satanás. No son dignos de ser adorados. Pero mucho menos el hombre. Mucho menos el hombre. Y acá el César era adorado como si fuera un dios. Pero también tiene una segunda connotación, que es esa. Ya la había puesto, pero es la referencia al corazón en las cosas terrenales. O sea, hay muchos que ponen su corazón en las cosas terrenales, tal cual el César, o tal cual los adoradores de un hombre. ¿Qué más terrenal que eso? Mire, vamos a Colosenses 3.2. Colosenses 3.2 dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y lamentablemente la iglesia de Pérgamo, la iglesia, estaba teniendo un problema con poner la mira en las cosas de arriba. ¿Será la influencia de todo esto? Veamos qué dice los siguientes versículos.
Pero antes de eso, destacar a Antipas. Según la tradición, Antipas fue el primer obispo que tuvo la iglesia de Pérgamo, nombrado por el apóstol Juan. Él fue martirizado por ser un fiel. Probablemente después de su muerte, la iglesia empezó a tener problemas de fidelidad, basada en el miedo. Él prefirió las cosas del cielo a las terrenales. Él no quiso adorar al trono de Satanás, no quiso adorar al César. Él prefirió adorar al Dios del cielo y de la tierra. Vamos ahí al versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y parece que no son pocas, mire. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, destaco ahí la doctrina de Balaam. Era una doctrina apóstata que permite la seducción. Ellos eran sigilosos en el pecado. Bueno, Balaam era el personaje que sale en el libro de Números, y este profeta, Balaam, no pudo maldecir directamente a Israel. No pudo, Dios no lo dejó. Usted recordará la historia del burro de Balaam. Lo golpeaba para ir al lugar y poder maldecir, pero hasta el animal le habló al burro de Balaam, porque pucha que porfió. Pero Balaam no pudo maldecir directamente a Israel, pero lo llevó al error a través de la fornicación. Ahí yo le dejo los pasajes, en número 22, o en 25 del 1 al 9, o en el 31:8 está la muerte de Balaam y la razón de por qué lo muere. Y este Balaam siempre puso tropiezos. Y la iglesia de Pérgamo tienen personas ahí que retienen esta doctrina, que enseñan esta doctrina, y que era perniciosa para la iglesia porque es una doctrina que pone tropiezo a los hijos de Israel, a los verdaderos, a los espirituales, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso está totalmente prohibido, obviamente. Lamentablemente la iglesia de Pérgamo no lo estaba prohibiendo. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire, a diferencia de la iglesia de Éfeso, acá la iglesia de Pérgamo, la evidente mirada en lo terrenal los inclinaba a sutiles falsas doctrinas como la de los nicolaitas. O sea, ellos retenían la doctrina de los nicolaitas, no así la iglesia de Éfeso, que había expulsado y rechazado la falsa doctrina. Le dijimos que los nicolaitas es una doctrina permisiva, pero aquí había algo más peligroso todavía. No solamente eran liberales como los nicolaitas, sino que además estaban poniendo tropiezo a los verdaderos creyentes. Lo estaban llevando a la fornicación y a los sacrificados a ídolos. O sea, ya era una cosa demoníaca, no era solamente algo liberal. Qué triste es eso. Sigamos con los otros versículos. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, destacamos ahí eso de vendré a ti pronto. Y no es una referencia a una venida exclusiva, sino que es una referencia a la segunda venida de Cristo. Ya, no es que vaya a venir a Pérgamo exclusivamente, no, sino a la segunda venida de Cristo. Antes de que el Señor venga, uno debe arrepentirse de esto también. Obviamente Pérgamo, obviamente nosotros, si estamos en alguna de estas actitudes. Antes de su regreso, la iglesia debe enmendar el camino. Su lucha es y será con quienes no se arrepienten. Por eso dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que Dios siempre va a estar luchando contra aquellos falsos que se infiltran en su iglesia. Nunca van a ser bendecidos, siempre van a estar mal. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mire, aquí sabiamente nuestro Señor utiliza una figura que era muy conocida por los romanos, sobre todo en la ciudad de Pérgamo, que era la más romana de todas. Era la entrada gratuita a los espectáculos romanos. Y esa será la entrada al cielo, una piedra que va a tener tu nombre. Bueno, en esa época, para los espectáculos romanos, se entregaba una piedrecita blanca que tenía el nombre del portador para que entrara gratis. De lo contrario, tenía que pagar. Bueno, el Señor nos entrega una piedrecita blanca con nuestro nombre, donde tenemos acceso gratis al cielo. ¿Sabía usted que la salvación es gratis? Sí. Lo que le costó a Dios fue el sacrificio de su Hijo. Un alto precio se pagó por ello. Pero todos aquellos que vengan a Cristo tienen entrada gratis al cielo. Qué lindo, qué maravilloso. Bueno, dice que habrá un nombre nuevo. Bueno, hermanos, vamos a ser transformados. Somos nueva criatura ahora, pero cuando el Señor venga por su iglesia, seremos transformados. Y eso nos indica una relación íntima con nuestro Señor, un nombre nuevo que nos dé el Señor. Va a ser lindo, hermano, vivir totalmente transformados como nueva criatura ahí en el cielo. Bueno, terminamos esta iglesia y pasamos a la iglesia de Tiatira, o la última iglesia del capítulo 2, la iglesia tolerante con la idolatría. Veamos el video primero. Esta ciudad en la antigüedad era conocida por sus numerosos gremios de artesanos que abarcaban casi todas las actividades de la época, especialmente por los tintes de color rojo que le daban a la ropa. En la actualidad, las ruinas de Tiatira están situadas en Akhisar, en un parque en pleno centro de la ciudad, rodeada de una zona comercial. Los restos de la iglesia de Tiatira que se menciona en la Biblia son visibles desde las barandas que rodean el parque. Estos son los restos de la iglesia de Tiatira. Hoy en día, como nos podemos dar cuenta, lo podemos encontrar en el centro de una ciudad bastante grande, acá en la región del Asia Menor, exactamente en la República de Turquía. Fue aquí donde se le llevó el mensaje a los habitantes de esta iglesia en cuanto a que estaban avanzando, que sus obras eran mejores que las anteriores, pero había algo en contra, y es que toleraban las inmoralidades. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Sin embargo, el mensaje se volvió alentador para los que obedecían al Señor, ya que en los versículos finales se lee lo siguiente: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, tenemos ahí nuestro mapa y ahí está Tiatira, ya no al norte de Pérgamo, sino al este de Pérgamo. Está situada a 64 kilómetros de Pérgamo. Y Lidia, la vendedora de púrpura del libro de Hechos 16:14, era originaria de Tiatira. Ahí, como dato anecdótico, la gran mujer que creyó en el Señor. Vamos a los versículos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Bueno, ahí destaco la frase el Hijo de Dios, la segunda persona de una Trinidad de autoridad. Pero destaco también que se presenta como hombre ahí,
quizás estaba enfatizando su condición de varón, donde una blasfema mujer enseña, porque ese es el gran problema que tiene la iglesia de Tiatira, la famosa Jezabel. Ya lo vamos a ver ahí, pero está haciendo énfasis de el Hijo de Dios, es el que escribe a este ángel de la iglesia. Dice el 19, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, cosas buenas, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, destacamos esa frase, postrera, o sea, sus obras iban en aumento. Se estaban haciendo hartas cosillas por ahí, qué bueno, ¿eh? Por ese lado, Dios la está reconociendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, o sea, también tiene peros con esta iglesia, o sea, también hay algo que debe erradicar. Que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Wow! ¡Qué tremenda acusación! Y qué triste que una iglesia que iba en aumento en cuanto a las obras tenga este gran problema. Jezabel. Bueno, yo creo que esta Jezabel no es que se llame Jezabel, sino que es un apelativo a la Jezabel de Acab del Antiguo Testamento. Bueno, la iglesia toleraba a una mujer controladora, falsa, hereje, idólatra, tal cual la Jezabel que se enfrentó al profeta Elías. Por eso dice, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Igual que la Jezabel que se enfrentó al gran profeta Elías. Así que por eso yo creo que es un apelativo más que un nombre. Hay quienes opinan que era la esposa del pastor, o algo así como la pastora. Y bien, bueno, no estoy muy seguro de eso, pero sí se le estaba permitiendo que esta mujer seduzca en la iglesia. No estoy diciendo a través del púlpito, tiene que haber tenido algún trabajo de liderazgo, o por lo menos tenía mucha importancia, y se le estaba permitiendo ejercer sus labores, que terminaban seduciendo a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Probablemente esta Jezabel estaba muy ligada también a la famosa doctrina de los nicolaitas. Pero de ahí a que sea la esposa del pastor, bueno, no es algo que yo personalmente me adhiera. De todas maneras, Pablo sí deja claro el oficio del liderazgo en 1 Timoteo 2:12. Hermanos queridos, el liderazgo en cuanto al manejo de una iglesia, a llevar una iglesia, está reservado exclusivamente al hombre. No es una idea mía, es una del Señor. En 1 Timoteo 2:12 dice claramente, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Acá se le estaba permitiendo enseñar de alguna u otra manera, y eso estaba seduciendo y llevando a la falsa doctrina. Dios condena eso y lo está condenando aquí. Por eso esta Jezabel, que también controló al rey Acab, mandaba más ella que el mismo rey. Seguramente estaba pasando lo mismo en la iglesia de Tiatira. Sigamos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Wow! O sea, de la idolatría y la fornicación. No se quería arrepentir. O sea, estaba consciente de su pecado y desafiante ante Dios. Qué terrible, pero bueno. Hoy día no es distinto. Hay muchas personas que dicen, no, pero si puede enseñar una mujer. Bueno, yo no digo que una mujer no pueda enseñar. Está la escuela dominical, donde puede enseñar a los niños, puede enseñar a las jovencitas, puede enseñar a la reunión de mujeres. Pero de ahí a liderar y ser pastora, bueno, personalmente yo no lo creo. Pero esta mujer va más allá de eso. O sea, más encima está enseñando cosas malas, o sea, terribles, que el Señor condena totalmente. Eso agrava, y ella estaba consciente de su pecado, porque se le había advertido que se arrepienta,
pero ella no se arrepiente, sigue practicando y está siendo desafiante ante Dios. Dice el 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Parece que tenía una gran cantidad de seguidores, pero el juicio es para ella y sus seguidores, tal cual lo fue para la esposa de Acab y sus sacerdotes. Así que el símil era total. Así como la Jezabel de Acab sufrió y sufrieron sus sacerdotes en manos de Elías, así va a suceder con esta mujer. Bueno, el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, la descendencia también sufre la insensatez de sus padres, y no va a ser distinto con Jezabel y sus hijos. De hecho, a veces estas personas educan de tal manera a sus hijos que después sus hijos son defensores de lo que hacen sus padres, aunque esté mal. Queridos hermanos, nosotros no debemos seguir las obras de nuestros padres si están en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que arrepentirnos. ¿Se puede cortar la maldición generacional? Claro que se puede cortar. Cuando tú entras en obediencia a las cosas de Dios, cortas toda maldición generacional. Los hijos podrían salvarse, pero estos hijos eran conscientes del pecado de su madre, y por eso dice que los heriré de muerte. O sea, esta mujer estaba muy apoyada. Yo conozco algunas Jezabeles por ahí, y que son apoyadas por sus hijos, y qué triste, qué triste. Es lamentable eso. Pero el cuadro ahí del Señor es claro, el juicio sobre ella es muy claro. Porque el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. O sea, Jezabel y sus seguidores se engañaban a sí mismos, porque Dios no puede ser burlado, es lo que dice Gálatas 6:7. Nuestro Señor no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice el versículo. Así que Dios, que escudriña la mente y los corazones, ya le tiene un juicio advertido. 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. A los demás que están en Tiatira, o sea, el remanente fiel. Había un remanente fiel que obviamente estaba espantado de estas cosas, pero el Señor dice que no le impondrá otra carga. Bueno, la gracia de Dios, hermanos queridos, no impone cargas más que apartarse de la idolatría y la inmoralidad. Mira, en Hechos capítulo 15 es bueno destacar lo que fue el primer concilio de Jerusalén y al resultado de que llegan, porque ese primer concilio se tiene que hacer para determinar si los que se convertían al cristianismo debían ser circuncidados, debían guardar la ley, debían dejar de comer ciertas cosas. Entonces, mira a lo que se llega. Capítulo 15, versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolo, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. ¿Sabe, hermano? A los gentiles que se convertían no se les imponía la circuncisión ni guardar la ley, sino que lo único era lo sacrificado a ídolo, de sangre, de ahogado, que era parte del sacrificio, y de fornicación. Porque hay muchos que fornicaban con sacerdotisas. Esta Jezabel parece que era un estilo de eso, y esa era un poco la idea de los nicolaitas también. Por eso yo creo que ella se adscribía un poco a esa doctrina. Pero la gracia de Dios no impone carga más que apartarse de la idolatría y la inmoralidad. Así que nosotros no estamos bajo la ley, ni bajo ninguna otra ley humana.
Por eso es bueno estar siempre centrado en las cosas de Dios, que no nos pone más carga que esa. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, no claudiquen, no desfallezcan, no retrocedan. Retenedlo hasta que nuestro Señor venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, reinaremos juntamente con Cristo, como dice 2 Timoteo 2:12 y Apocalipsis 5:10. Bien, qué bonito es saber que vamos a reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Bueno, aquí tenemos una alusión a Salmo 2:7-9. Voy a ir al libro ahí de Salmo 2:7. Y hermano, en su primera venida, nuestro Señor vino como buen pastor, pero en su segunda venida viene como juez. Miren lo que dice el 2:7-9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, definitivamente el Señor está citando el Antiguo Testamento y esto lo entendían muy bien ellos a esa referencia. Como dije, su primera venida fue como buen pastor, pero su segunda venida es como juez. 28, y le daré la estrella de la mañana. Bueno, Cristo, hermano, es la estrella de la mañana, según Apocalipsis 22:16. Y los salvos, los creyentes, resplandecerán con el resplandor de su gloria, como dice Mateo 13:43, Colosenses 3:4. Usted ahí lo puede verificar en esos versículos, pero vamos a resplandecer tal cual la estrella de la mañana. Por eso dice, nos dará la estrella de la mañana, que es nuestro Cristo. Versículo 29, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, así terminamos el capítulo número 2. Vamos a hacer una pausa repasando el cuadro de las 70 semanas y luego seguimos con el capítulo 3 y las 3 iglesias que nos quedan. Bien, aquí tenemos nuestro cuadro. Vamos a repasarlo rápidamente para que usted lo vaya recordando. Desde ya les digo que más adelante le voy a agregar los pasajes bíblicos a cada uno de estos eventos para que usted también se vaya familiarizando con esos pasajes. Partamos con el edicto de Artajerjes en el año 444 a.C. hasta la muerte o el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el año 33, después de Cristo, obviamente. Ahí se nos da cumplimiento de 69 semanas de la profecía de Daniel. Así que ahí tenemos 483 años cumplidos. Nos faltan 7 años. Hay un gran paréntesis, ¿cierto?, que es la iglesia, porque con Cristo hay un comienzo de la iglesia y empieza a llamarse ese comienzo la edad de la iglesia, o como le llama Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles. Ese es el gran paréntesis de por qué no se han cumplido los 7 años que tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. Pero ¿qué espera la iglesia? Algo que no tiene nada que ver con la iglesia, que es la tribulación. Por eso la iglesia será raptada o trasladada o arrebatada al cielo para en el cielo tener un tribunal de Cristo, un tribunal de galardones y al final las bodas del Cordero. Ahí terminando las bodas del Cordero, nosotros allá abajo en la tierra se está cumpliendo los 7 años que faltan de los 490 años de la profecía de Daniel o la semana 70 de Daniel, los llamados 7 años de la tribulación. Desde ahí nuestro Señor Jesucristo, término de esos 7 años, viene en su segunda venida, hace juicio, pone orden, etcétera, ata a Satanás por 1000 años y sus demonios,
e instaura el reino milenial, que es la última de las 7 dispensaciones. Ese estudio está ya más al final, pero vamos a estudiar también las dispensaciones. ¿Qué pasa al final del milenio? Bueno, hay un juicio, el juicio del gran trono blanco, y luego cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, vamos repasando eso para que usted después lo haga solito en un papel, porque esta es su prueba. Y como dije, después le vamos a ir agregando los versículos para que se vaya familiarizando con él. Hagámoslo de nuevo rápidamente. Esto hasta Jerjes, año 444 a.C. hasta nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en el 33 después de Cristo. Se cumple la semana 69 de Daniel, y con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comienzo de la iglesia que él mismo fundó, y empieza la edad de la iglesia o la plenitud de los gentiles. Al final la iglesia será trasladada, raptada, arrebatada al cielo para vivir un tribunal de galardones que no tiene nada que ver con la salvación, esa está asegurada, y las bodas del Cordero al final de ese periodo. Mientras tanto, abajo está la tribulación, un trato de Dios con Israel y con el mundo que ha negado el nombre del Señor. Ahí se cumple los 7 años de tribulación, o los 490 años en total de la profecía de Daniel. Luego viene nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, viene a poner orden y instaura el milenio, que es la última de las 7 dispensaciones, y al final cielo nuevo y tierra nueva. Gran repaso. Después lo hacemos de nuevo.